Buenas tardes, les comparto mi actividad sobre la organización de los documentos, iniciando por el qué son los documentos. Para mí un documento es un soporte escrito como cartas, diplomas que dan fe o respaldan un convenio con una persona o una entidad, a la cual con la evolución de la tecnología pues, de estos tiempos, ya es todo electrónico, digital, pueden ser archivos escritos digitales que reposan en un campo informático de una determinada organización. Puedo tomar como ejemplo de un documento una carta, que es un documento postal, un contrato, que es un documento legal, un email, que es un documento electrónico, un libro, que es un documento textual, entre otros. ¿Cómo puedo diferenciar según su contenido y origen? Según su origen, por manejar los campos público y privado. El público que va dirigido a funcionarios públicos, como su nombre lo indica, y el privado solo a los interesados en el mismo o a los que establezcan un proceso ajenos al sector público. Y según su contenido encontramos los documentos históricos, contables, administrativos, mercantiles y notariales. Entendiéndose por históricos a los escritos que narran acontecimientos o hechos importantes. Los documentos contables son los que narran resultados de un ejercicio financiero, como los recibos de caja, facturas comerciales y las notas de contabilidad. Eh, los documentos administrativos son resultado de un fruto de movimientos internos de una organización y el registro de una asamblea, por ejemplo. Los mercantiles son aquellos utilizados en una documentación en transacciones comerciales. Un ejemplo de ellos son los cheques, los títulos, los recibos, las facturas, las notas débito y crédito, las planillas de sueldos, los vales de mercancías y soportes de caja menor. Los documentos notariales lo tenemos por último como un documento público de la cual se da legalidad o autenticidad a un acto privado. Un ejemplo de ello es muy convincente, es una escritura pública, que son el reflejo de un negocio jurídico donde intervienen una o varias personas requiriendo la presencia de un notario. ¿Qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Para poder identificar la documentación que se debe tramitar y remitir, es fundamental que se conozca el organigrama estructural y el organigrama y la estructura orgánica que se implementa en la organización. Acorde a esto es importante tener el conocimiento de la Ley 527 de 1999, a la que está a cargo de acatar la codificación de ciertas pautas que se expiden a favor del acceso y el uso de los mensajes de datos electrónicos de comercio y de las firmas digitales. Esto básicamente eh, lo que precisa esta ley en cuanto a la norma vigente que se debe tener en cuenta para recibir los documentos es la norma ISO 9001 que todos ya conocemos, donde se dará a conocer ciertos aspectos de gestión de calidad. Es considerable acentuar los requerimientos de toda la organización y se debe acatar en el momento en que se reciba algún documento. Así que la documentación debe incorporar declaraciones documentales de una política de calidad y objetividad clara. La documentación debe incluir los procedimientos y documentos y los registros requeridos en esta norma internacional. Se debe introducir un manual de calidad. Se debe contener registros de la organización de la organización que determine que son necesarios para asegurarse de una eficaz planeación, operación y control de estos procesos. También existen elementos básicos que se deben tener en cuenta en el momento de recibir un documento, como cumplir con la tarea de registrar la correspondencia e ingresar en un sistema de datos, como la fecha, el medio, la radicación, la empresa, el remitente, el asunto, los anexos, la dependencia, el destinatario. Asimismo, la radicación de las comunicaciones en este procedimiento es importante dejar constancia de la fecha y la hora en que se recibió mediante una etiqueta con el propósito de oficializar el trámite y cumplir los términos de vencimiento que establece la ley.
En otra instancia, ¿cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? Esta correspondencia física se deben recibir los paquetes y confrontarlos con las guías relacionadas en el formato de la planilla de las guías que coincida con el número de paquetes físicos entregados. La información del remitente debe ser clara, suficiente y precisa. El nombre de la empresa, dirección, ciudad. Se debe abrir con cuidado cada uno de los sobres teniendo la precaución de no romper ningún documento. Se debe organizar los documentos teniendo en cuenta el siguiente orden: la guía de los documentos, la relación y relacionarlos en un sobre. La correspondencia electrónica la debemos verificar así. La información que se contenga en el mensaje sea accesible para su posterior consulta. El mensaje o el documento sea conservado en un formato en el que se haya generado y enviado. Es que se conserve toda la información que sea posible determinar: el origen, el destino, el mensaje, la fecha y hora en que se fue enviado o recibido el mensaje. ¿Qué beneficios trae la organización el disponer de un manual de correspondencia? Yo pienso que la labor de archivar, organizar, gestionar un archivo de una empresa debe ser llevado a cabo cuando se dispone de un manual de correspondencia. Se cuenta con un archivo de dichos privilegios, tales como que se brinde una herramienta de gestión a los responsables del manejo del archivo, que facilita y permite conservación de la documentación, que se facilite la aplicación de la tabla de retención documental para cumplir así con el cronograma de la gestión documental. Los manuales de correspondencia son de gran ayuda, ya que el personal obra de acuerdo a los reglamentos. La información vital no se pierde cuando alguien es significativo para la compañía y la abandona. Eh, Simplifica y favorece el control de ingreso y préstamo y salida del documental. Y por último, facilita y permite la conservación de la documentación. Muchas gracias. Ana Castellano, de Gestión Administrativa.